Bienvenidos a nuestro podcast Hombres de Poca Fe. En este episodio conversamos sobre la Semana Santa. Hablamos sobre cómo podemos acompañar a Jesús desde su entrada triunfal a Jerusalén el Domingo de Ramos hasta su pasión, muerte y resurrección en el Tríodo Pascual. Si te gusta este episodio, no olvides seguirnos, suscribirte, compartir y darnos un like. Bienvenidos a este podcast. Este es su podcast de Hombres de Poca Fe. Hoy estamos reunidos. Yo soy Mario. Roberto. Y hoy tenemos un invitado especial. Hoy nos estamos preparando para estamos en Semana Santa, nos estamos preparando para el Tríodo Pascual. Entonces, para esto nos acompañó mi papá. Les presento a mi papá, Juan Manuel Beltrán. Mucho gusto y gracias por la invitación. Y a ver, papá, platícanos un poquito de dónde, de qué parroquia. Yo pertenezco a la comunidad de San Marcos en Pleno. Soy feligrés de esa parroquia por más de 10 años. ¿Y en qué ministerios ejerces? Bueno, yo soy catequista. He sido catequista también por 10 años en la parroquia de San Marcos. Mi ministerio es la formación de fe para adultos y la catequesis familiar. También fui coordinador de Cristo Renueva su Parroquia por 5 años y ahorita soy mentor del movimiento del retiro espiritual de Cristo Renueva su Parroquia. Okay. Sí. Entonces, bien entrado en tu fe, bien involucrado en la comunidad de San Marcos. ¿Algo más quieras platicar? ¿Que nos quieras compartir? Formación, no sé qué nos quieras compartir. Bueno, mi formación, yo estudié Biblia, 2 años de Biblia en la Universidad de Dallas. También en la Universidad de Dayton tengo una certificación en catequesis y también una certificación de liderazgo para el ministerio. Esa es mi formación. Muy bien. Entonces, a mi papá lo invitamos porque él acaba de hablar con su grupo de hombres de Cristo de su parroquia acerca de este tema. Entonces, por eso es que nos va a venir a impartir su conocimiento, sabiduría. Gracias. Bueno, el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar en este tema. Vamos a confiar en que Él nos dé su apoyo, ¿verdad? Que Él se manifieste y que pues tengamos las palabras, tengamos la voz para que Él pueda llevar su palabra. No, y como saben, como les comentaba, estamos en Semana Santa, entonces el Padre Chuy, como sabrán, una de las semanas más ocupadas para nosotros en ministerio. Entonces está ocupado, pero como siempre, como de costumbre, vamos a iniciar con una oración. Vamos a invitar a nuestro invitado de honor que nos acompañe con la oración. Gracias. Señor, te damos gracias porque el día de hoy nos pones en tu presencia. Estamos en tu presencia y te pedimos que nos ilumines, que ilumines nuestra mente y que todo lo que nosotros podamos concluir, reflexionar en este momento, sea atesorado en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que envíes ese espíritu para que nosotros podamos glorificarte, podamos entender, reflexionar y sobre todo, ¿verdad?, dar un mensaje que tú necesitas que la gente oiga, que tus palabras se atesore en los corazones de las personas que van a escuchar este podcast. Amén. Muchas gracias. Entonces el domingo empezamos la Semana Santa, ¿verdad? Fue Domingo de Ramos. Como católicos, ¿verdad? Una de las fechas, si no es que la fecha más atendida, la misa asistida. Nosotros vimos el miércoles de ceniza, nosotros no pudimos tener misa, pero el domingo, después de miércoles de ceniza, nosotros ahí en la parroquia de Santana tuvimos la oportunidad de repartir las cenizas. Entonces hasta ya hace un año desde
de que estuvimos terminando la pandemia, un poquito menos de un año, ¿verdad? No pandemia, pero que pudimos abrir las puertas otra vez a las misas. Entonces, desde que se abrieron otra vez las misas, el domingo después del domingo, que vamos a llamar Domingo de Ceniza, este año, fue el domingo que más hemos tenido asistencia, que fueron un poquito menos de 900 personas, en una misa, en la misa más asistida. Entonces, este domingo de Ramos, que acabamos de vivir, tuvimos más de 930 personas en la misa de 2, que es la misa más asistida. Entonces, como digo, es la misa que más es asistida, y como católicos hispanos, ¿verdad? Es una de las misas que más vamos a ver. Entonces, muy bonita experiencia. Para mí me fue hermoso, porque nosotros obviamente manteniendo el distanciamiento social, manteniendo los mandatos del cubrebocas, nosotros pudimos acomodar a la gente, y tuvimos clima precioso para poder tener a la gente en el patio. Entonces fue muy bonito ver, hasta parecía que teníamos algún tipo de festival o algo, ¿verdad? Pero sí, entonces yo creo que veníamos platicando, preparándonos para ese tema, y estábamos recordando que hace un año no pudimos juntarnos, no pudimos reunirnos en la iglesia, no pudimos estar como comunidad celebrando miércoles de ceniza, celebrando esa misa de Domingo de Ramos. Entonces estamos recordando, nosotros en Santa Ana nos pusimos todos manos a la obra, y estuvimos buscando maneras de poder vivir la Semana Santa en casa. Estuvimos buscando maneras de que pudiéramos reflexionar con prácticas, ¿verdad? Buscando maneras de hacer un altar en casa, entonces me acordé por el Domingo de Ramos, que el año pasado nosotros aquí en la casa fuimos aquí en el estacionamiento de los departamentos, y buscamos algún tipo de ramo, o algún tipo de algo verde, ¿verdad? Que pudiéramos decorar la puerta. Entonces hicimos nuestro arreglo, todavía teníamos cosas de la boda, buscamos cómo decorarlo, y aquí en la puerta pusimos una decoración para decirle al mundo, estamos celebrando. No pudimos recibir nuestros ramos, ¿verdad? De Domingo de Ramos, pero tuvimos algo verde para decir, estamos celebrando el Domingo de Ramos, ¿verdad? Entonces, este año, les comentaba que este año que estamos regresando a la iglesia, que estamos regresando a nuestras comunidades, que sea muy importante, que sí, que empiece a llegar más gente a las misas, pero que no se nos olvide celebrar en casa, que no nada más sea vamos a misa el domingo 1 hora, y que regresemos a casa y se nos olvide, ¿verdad?, lo que estamos celebrando. Entonces, no sé, me gustaría preguntarles a ustedes cómo están celebrando, o cuál es una idea que tienen para que puedan celebrar en casa, ya sea el Domingo de Ramos pasó, pero esta Semana Santa, qué son cosas que podemos hacer fuera de nada más asistir a misa, o de las prácticas de ayuno que tenemos. ¿Cómo podemos vivir la Semana Santa en casa? Pues yo, la mera verdad, voy a ser honesto con ustedes, no la he vivido así como yo quería, pero creo que no es muy tarde. Ahorita nos platicaba de que Jesús les reclama a los discípulos que cómo no le pueden dar una hora, y pues me dio mucho escalofrío, y me puse a reflejar, y siento que pues como tú lo hiciste el año pasado, sería algo bonito empezar o seguirle, como quien dice, ahora en mi hogar con mi esposa, y siento que es lo que yo voy a empezar, yo creo, mañana. Bueno, ya estamos hoy es miércoles, ¿verdad?, de la Semana Santa, y efectivamente ya vivimos el Domingo de Ramos, ¿verdad? Pero si no fuimos a ese Domingo de Ramos a recibir las palmas, pues
vamos a tomar conciencia el día de hoy que lo que sucedió realmente ese domingo fue que Jesús se muestra, ¿verdad? La gente lo acepta como el Rey, como nuestro Rey. Y es tiempo de que nosotros podamos reflexionar el día de hoy que Jesús reina en nuestras vidas, que Jesús reina en nosotros, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestros trabajos, y que Jesús es el que realmente sigue reinando, ¿verdad? Ese día se pronunció Rey, y es efectivamente el Rey, ¿verdad? Y no es que nosotros lo queramos ver de esa manera, ¿verdad? Nosotros debemos estar conscientes de que gracias a Él nosotros tenemos, por lo digo, ¿verdad? En nuestras familias tenemos su presencia, y en base a Él, a su reinado en nuestras vidas, pues gira todo, absolutamente todo, ¿verdad? Si nos desplazamos a lo que es nuestro trabajo, pues con su providencia, ¿verdad? Él está reinando en nuestras vidas, Él nos da su providencia, y así sucesivamente, a cualquier sector que nosotros podamos reflexionar, Él absolutamente es el Rey de todo. Todo lo que nosotros podamos hacer, pensar, ahí está Él presente. Entonces vamos a verlo como lo que realmente Él es, ¿verdad? Es nuestro Rey, que reine en nuestras vidas, que Él sea el que tome el mando, ¿verdad? Y nosotros como sus súbditos hacer su voluntad. Yo creo que es muchas veces, bueno, trabajando en ministerio, siendo voluntario, yo creo que muchas veces, y estando en los grupos de jóvenes, muchas veces queremos hacer eso, pero yo creo que a veces empezamos bien, tenemos vida de oración, y tenemos a Cristo como centro, y es muy importante, y como estamos hablando hace ratito, ¿verdad? No caer en la tentación de decir, ok, empezamos bien con Cristo, empezamos con Cristo en el centro, Él es el que nos guía, pero a veces dejamos que nuestro ego nos lleve, o que nos distraigamos y pensamos que somos nosotros, ¿verdad? Nos gusta que nos digan, no, mira, Mario es muy buen líder del grupo de jóvenes, o a mí me gusta que digan, oh, Mario hace las oraciones muy bonitas, o me digan, Mario tiene X, ¿verdad? Y muchas veces lo que nos pasa, y es lo que vemos, ¿verdad? Estabas mencionando, ahorita te dejo que nos platiques un poquito de estos fariseos, pero es lo que nos puede pasar. Entonces, que estos años litúrgicos, que cuando nosotros vivamos, que sea algo que nos recuerde y que nos vuelva a sentar, o sea, que nos vuelva a guiar, a llevarnos a ese camino que tenemos que estar caminando, porque sí, a veces nos podemos desviar. Empezamos con Cristo, como vamos a ver la Semana Santa, empezamos con Cristo al mando, a la cabeza de nuestra vida de oración, en nuestra vida de ministerio, pero es muy fácil a veces perder el enfoque, y de alguna manera terminamos nosotros en el lugar de que le deberíamos dar a Cristo. Dejamos nosotros mismos, usurpamos de su lugar. Entonces sí, apenas nos estaba platicando eso de los fariseos. Eso es bien común, y yo pienso que a todos los que estamos en un ministerio en cierto momento nos pasa eso. Pero hay un parteaguas, ¿verdad? Hay un momento en el que tú dices, bueno, nos subimos en nuestro ladrillo y queremos que todos nos vean. Yo pienso que si no todos, la mayoría, ¿verdad? Pasamos por eso, pero llega otro momento en el que tú realmente entiendes lo que es el ministerio y lo que realmente estás llamado a hacer en un ministerio. Yo escuché una vez y me hizo reflexionar mucho cuando esta persona en una plática que él estaba dando, dice, cuando nosotros aparecemos más que Jesús en un ministerio, es que nos falta oración, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros realmente estamos conscientes de que la oración es estar en comunión con Jesús y pedirle que sea Él el que manifieste, ¿verdad? Lo que nosotros estamos
tratando de llevar a la gente, ¿verdad? Que Él sea el que realmente tome el mando, ¿verdad? Entonces, pues sí, es cierto, muchas de las veces somos hasta, ¿cómo se dice?, prepotentes y todo esto. Pero tiene que llegar un momento que tienes que tomar tu papel real, lo que es el ministerio, y la oración es lo que nos va a llevar a tomar ese lugar que nos corresponde en el ministerio, ¿verdad? Porque hay mucha gente que se apropia de los ministerios, y los ministerios no son de nosotros. Los ministerios realmente le pertenecen a Dios, y nosotros como servidores tenemos que darle a conocer, ¿verdad?, lo que es el ministerio. Sí, lo que me ha tocado mucho ver en grupos de jóvenes, en ministerios en todo, como dices tú, en todo tipo de ministerio, lo que llega a pasar es muchas veces, y vemos que son los mismos líderes, siempre, año tras año. Y pasa mucho, por ejemplo, en los grupos de jóvenes es el ejemplo más fácil que puedo dar, que siempre son los mismos líderes, siempre son los mismos coordinadores. Entonces, la queja siempre es que no hay nadie que quiera tomar las riendas. Pero como bueno, si en verdad estamos en oración, en verdad, hay una hermana, Sister Miriam, no me acuerdo su apellido, no me acuerdo en qué orden está, pero ella habla, una vez nos dio un retiro, y habla que nosotros cuando hacemos ministerio, cuando compartimos la fe, o cualquier cosa que hagamos en la iglesia, o en nuestra vida en general, dice que nosotros, cuando compartimos algo, tenemos que compartir lo que nos sobra. Dice, nosotros somos como un vaso, y nos tenemos que llenar de Jesús, entonces nosotros no podemos compartir hasta que nosotros estamos llenos y está brotando Jesús en nosotros. Eso es lo que compartimos, porque si no, somos un vaso seco. Entonces en verdad no estamos compartiendo nada. Entonces, en los grupos de líderes, en los grupos de jóvenes, de grupos de oración, grupos de lo que sea, para que en verdad haya fruto, y que sea Jesús el que está rindiendo todo ese fruto, que está trayendo todo ese fruto, hay que impulsar, ¿verdad? Si en verdad estamos compartiendo la fe con el prójimo, ¿verdad? Con los demás jóvenes, con las demás personas en los grupos, para que haya nuevos líderes hay que impulsarlos, hay que compartirles a Jesús, y luego van a haber nuevos líderes. Pero como mencionabas tú, si el ministerio nada más es de que resalto más yo que Jesús, llega gente y se va, que puede ser que se va a quedar la gente, pero no va ¿cómo se llama?, florecer, si no estamos compartiendo Jesús con ellos, ¿verdad? Entonces estamos viendo el Domingo de Ramos. Entonces vemos el Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús, y el mismo Domingo de Ramos nosotros en las lecturas se nos demuestra lo que va a venir, ¿verdad? Entra Jesús, pero muy pronto vamos a ver que al final de la semana esto va a ser completamente diferente. Entonces el Jueves Santo, bueno, no sé, nos estás compartiendo algo acerca de los lunes, el martes. El lunes y el martes. Sí, el martes. Realmente, pues el lunes, ¿verdad? Ya el día lunes Jesús empieza a hablar con sus discípulos, ¿verdad? Les empieza a decir, es el día que inicia, ¿verdad?, la conversación, les empieza a enseñar, porque pues él ya sabe lo que va a suceder. Nadie sabe excepto él, ¿verdad?, lo que va a suceder durante esa semana. Pero el martes es cuando ya realmente entra en conflicto, ¿verdad? Nos dice el Evangelio de Marcos o de Mateo. De Mateo. No estoy seguro. El Evangelio de Marcos, perdón. En el capítulo 27 nos dice que ahí entra ya en conflicto, ¿verdad?, con los sacerdotes y los fariseos. Entonces ahí pues ahí les empieza a decir sus verdades, ¿verdad? Como a ellos les gusta verse bien, ocupar los primeros sitios, ¿verdad?, en las mesas, en los lugares importantes, y pues realmente eso no está bien, ¿verdad? Entonces a ellos no les gusta, ellos se sienten humillados, se sienten ofendidos, y llega el momento en el que, pues, ¿verdad?, lo vemos
cuando Jesús expulsa a los vendedores, a los mercaderes del templo, ¿verdad? Le dicen, ¿con qué potestad tú haces esto? ¿Verdad? Entonces ahí es un diálogo, pues, posiblemente el primero que tiene con ellos, que pues el bautismo de Juan es de Dios o es de los hombres, ¿verdad? Pues ellos dicen, no, pues si decimos que de Dios, pues él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Si decimos que de los hombres, pues entonces ¿en qué lugar vamos a quedarles? No sabemos. Pues tampoco yo les puedo decir con qué potestad hago yo esto. Y así sucesivamente se van desenvolviendo el conflicto, los encuentros, hasta que por último, ¿verdad? Ellos en su enojo deciden que van a terminar con la vida de Jesús, ¿verdad? Yeah. Y eso ya se da el martes. El miércoles pues ya vemos que Jesús pues ya tiene un diálogo ya más preciso, ¿verdad? El jueves ya entramos ahí lo que es el Triduo Pascual, ¿verdad? Ya estamos hablando de que Jesús comparte la cena, ¿verdad? Con sus discípulos, que él tanto esperaba compartir con ellos. Y ahí en ese momento es cuando Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad? El que toma el pan, o el que consuma el pan, el que toma de este pan es el que me va a traicionar. Pero es tan, pues no sé cómo llamarlo, porque nadie se da cuenta, ¿verdad? Todos dicen, seré yo, maestro, y así cada uno. Entonces Judas también hace, seré yo, sabiendo que él era, ¿verdad? Uh-huh. Entonces a Judas es el único que le dice, bueno, pues tú ve y haz lo que tienes que hacer. Judas se levanta y se sale, ¿verdad? Es el primero que, como decíamos, es el primero que abandona la misa, ¿verdad? Para todos aquellos que se van antes de que la misa termine, pues ya saben quién fue el primero, ¿verdad? Que inició este desorden. Entonces, pero como cada uno de los discípulos tenía sus deberes, nadie se dio cuenta. Los discípulos pensaron que había mandado a Judas a hacer alguna de sus tareas, y les dijo, ve y haz lo que tienes que hacer. Se fue, pero fue a recibir sus 300 monedas de plata, ¿verdad? Por lo que había entregado a Jesús. De ahí, de la última cena, se va al huerto de los olivos. Y volvemos a retomar un poquito el tema de lo que estábamos hablando hace rato, ¿verdad? El ministerio, la oración, falta de oración. En ese momento, ¿verdad? Jesús les dice a sus discípulos que ¿por qué no lo pudieron acompañar durante una hora, ¿verdad? Una hora solamente les pedía. Y esa invitación está vigente para cada uno de nosotros en este presente, ¿verdad? En esta vida que nosotros tenemos. Pero vamos a llevarla a un contexto más, ¿verdad? Más íntimo, más pequeño. Lo que es el Triduo Pascual. Hoy es miércoles, mañana es jueves santo. Si nosotros le vamos a poder entregar a Jesús, aunque sea 15 minutos de oración efectiva para Jesús, ¿verdad? Esa comunión que nos pueda, esa comunión con Jesús que nos pueda llevar a vivir este jueves santo, el viernes santo, el jueves santo y que nos haga comprender esa reflexión que debemos hacer por lo que representa la resurrección de Jesús, ¿verdad? Seremos capaces de acompañarlo 15 minutos en esa oración efectiva, en esa oración que sea íntima de nuestro corazón para acompañarlo, ¿verdad? En estos 3 días. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a realmente, como decimos en México, ¿verdad? Medir el agua a los tamales. ¿En qué situación estamos espiritualmente? Si realmente no podemos, pues hay que perseverar un poquito más en reflexionar, ¿verdad? Todo el bien que nosotros recibimos durante la muerte, la resurrección de Jesús, la pasión de Jesús, ¿verdad? Y ese tema de la oración, por si no lo han visto, tenemos un episodio también dedicado a eso de la oración y el ayuno, y donde hablamos acerca de esa relación con Jesús. Entonces vemos también los discípulos que, como mencionas,
que no pueden estar con él, ni siquiera una hora les reclama a Jesús, no le reclaman, pero así muy triste les preguntan, ni siquiera pueden estar conmigo una hora. Entonces lo que hablábamos del tema de la oración, hablábamos acerca de la relación, ¿verdad? Entonces los invitamos a, si no lo han escuchado, que escuchen el episodio acerca de la oración y para que vean un poquito más si están batallando, como mencionaba Roberto, si están batallando un poquito de cómo vivir, no nada más, bueno, estamos hablando de la Semana Santa, para vivir los ciclos litúrgicos, pues yo creo que lo primero, y yo me digo a mí mismo, porque yo también tengo que crecer en mi vida de oración, pero tener esa vida de oración para que yo tenga esa relación, y entre más yo esté cerca de Jesús, entre más lo conozca, entonces más me va a doler cuando no le puedo, como me enseñaba Roberto, cuando no le puedo ni siquiera dedicarle esa hora. Entonces sí. Sí, bueno. la oración tiene una importancia muy por encima de lo que nosotros podemos pensar. La oración está muy ligada con la santidad, ¿verdad? Entre más oración nosotros tenemos la capacidad de crecer en santidad, ¿verdad? La oración te va a llevar a una comunión con Jesús, ¿verdad? Nosotros podemos estar en la oración y por medio de la confesión tener una relación muy, muy íntima, ¿verdad? Con Jesús y recibiendo la Eucaristía, recibiéndolo en el pan y el vino, pues ese es un crecimiento, ¿verdad? Sabiendo, realmente estando conscientes, ¿verdad? La oración te va a llevar a todo esto, a tener conciencia de que tú lo estás recibiendo efectivamente en cuerpo y sangre al mismo Jesús, ¿verdad? No a otro, no a una persona al mismo Jesús, que en la última cena con sus discípulos les dijo, este es mi cuerpo. Ese es el mismo Jesús que tú vas a recibir en la Eucaristía, ¿verdad? Y esa oración te va a llevar a tomar conciencia que realmente estás recibiendo a Jesús, ¿verdad? Cuando tú tienes oración, cuando tú sabes por fe que Jesús en la consagración de la hostia, Jesús baja y se posesiona sobre la hostia. Esa es la parte más sublime, ¿verdad? Para nosotros saber que realmente cuando el sacerdote está levantando, se están abriendo los cielos y está descendiendo Jesús sobre esa hostia consagrada, y es la que nosotros. Y eso es a lo que te va a llevar la oración, ¿verdad? Está mucho por encima de que nosotros le pedamos. Jesús sabe todas nuestras necesidades, ¿verdad? Pero Él no necesita nada de nosotros, ¿verdad? Él quiere que nosotros estemos en comunión con Él, estemos en diálogo con Él constante, y eso nos va a llevar a aceptar, ¿verdad? Realmente qué es lo que estamos recibiendo, cómo lo estamos recibiendo. Y lo instituye, ¿verdad? En la última cena. Exactamente, es lo que pasa este jueves. Es el Jueves Santo de la Cena del Señor, si no me equivoco. Exactamente, es la institución de la Eucaristía. Ahí también se instituye el sacerdocio. ¿Verdad? Nos muestra cómo debe de ser el servicio, ¿verdad? Estaba escuchando, ¿verdad? A un padre que decía cómo Jesús nos muestra lo que es el servicio, el servir, ¿verdad? Jesús, para lavarle los pies a los discípulos, se tuvo que poner de rodillas, y esa es la prueba, ¿verdad?, que Él nos da de cómo servir a la gente de corazón, de rodillas, ¿verdad?, desde lo más profundo de la intención de dar que nosotros debemos tener. Entonces nosotros hablamos de, el año pasado lo que hicimos para el Domingo de Ramos. Obviamente ya pasó el Domingo de Ramos, no les podemos decir, ustedes en casa, ¿cómo pueden celebrar el Domingo de Ramos? Pero ahora, una invitación para los que nos estén escuchando, ya vamos a publicar esto lo más pronto posible, esperemos que lo puedan escuchar antes del Jueves Santo. Pero la gente, nuestros hermanos, ¿cómo pueden celebrar el Jueves Santo?
en sus hogares? ¿Cuál sería una sugerencia que podamos darles? Bueno, pues realmente, ¿verdad? Tomando conciencia, principalmente, ¿verdad? Llegar a este Jueves Santo con la pureza de corazón, ¿verdad? Teniendo una confesión previa, ¿verdad? Estar en comunión con Jesús, ¿verdad? Y pues vivir el Jueves Santo, ¿verdad? Vivir a conciencia lo que recapacitar en lo que realmente Él nos está dejando. Lo que nosotros hemos estado viviendo domingo tras domingo, en dónde es que surge, ¿verdad? En qué momento se instituye. Esto es el inicio, ¿verdad? De lo que va a suceder en su pasión, su muerte y su es el inicio, su resurrección es el inicio de todos estos días santos, del tríodo pascual, exactamente. Para mí sería reflexionar qué fue lo que no hice en esta Semana Santa, ¿verdad? Y tratar de empezar. Muy bien. Mi sugerencia, porque sí, a mí, yo soy una persona muy visual, entonces yo obviamente, los que nos conocen en el podcast y lo que siempre dice Chuy, toda celebración, ya sea, hablamos en toda celebración, ¿verdad? Lo esencial, como mencionaba mi papá, era el centro de todo tiene que ser Cristo, tiene que ser la Eucaristía, celebrar los sacramentos. Pero yo como persona visual, yo pienso, ok, ¿yo qué podría hacer diferente en mi casa, fuera de la Eucaristía? Obviamente, ir a misa, celebrar esta misa, Jueves Santo de la Cena del Señor. Pero yo creo que en mi casa, yo lo que invitaría, por ejemplo, yo con mi familia, con mi esposa y con mi niño, hacer una cena, porque obviamente nosotros vivimos una cultura en la que la cena, rápido, ok, vamos llegando del trabajo, hay que hacer algo de comer rapidito porque hace hambre, ¿verdad? Entonces, slow down, tomar un momento para y hacer una cena especial, sacar la vajilla, si tiene una vajilla especial, sacar la vajilla especial, y darle su lugar a Jesús dentro de esa mesa, ¿verdad? No sé, poner un crucifijo, ser intencional, ponerle su plato a Jesús y hacer una cena. No tiene que ser, la comida no es lo importante, ¿verdad? Pero que nos vistamos bien, hacer una cena y darle su lugar a Cristo, y quizás como familia leer los pasajes de esta celebración, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en este Jueves Santo, la última cena, y el lavatorio de los pies? Yo creo que es muy importante. Yo con Mariela el año pasado estuvimos aquí, nada más estábamos nosotros dos, ella estaba embarazada, y instituimos nosotros como empezamos como tradición, hacer el lavatorio de pies. Nosotros nos lavamos los pies, recordar las cosas en las que estamos agradecidos por ellos, que yo, Mariela, muchas gracias porque hiciste esto esta semana, este año, lo que sea, pero sí, recordar con humildad ese lavatorio de los pies, porque Jesús, como dice mi papá, se baja de rodillas frente a sus discípulos, que él era el maestro de ellos, ¿verdad? Vemos a un Pedro que se resigna, dice, no, ¿tú cómo vas a lavar los pies a mí? Entonces, ser humildes y lavar el pie de las personas de nuestra familia, yo creo que sería muy bonito, y recordar. Y no sé, quizás también hablar acerca del sacerdocio. Yo creo que sí carecemos mucho, especialmente yo creo en nuestra cultura hispana, de vocaciones. Entonces sería bonito también, por ejemplo, Andrés obviamente ahorita no habla, pero cuando tenga edad donde él ya empieza a hablar y tenga conocimiento de las cosas, de empezar a abrirles ese conocimiento de qué es una vocación y hablarles acerca del sacerdocio, porque si un niño, si nunca se le habla del sacerdocio hasta que tenga 20 años, va a ser más difícil que tenga una vocación sacerdotal, a que si ellos ya se les habló desde chiquitos acerca de qué es un sacerdote y por qué son tan importantes, y tú puedes ser sacerdote si es que tienes la vocación. Entonces son las cosas que yo pienso sería bonito en casa, con nuestras familias poder hacer para celebrar este Jueves Santo. Y es importante porque, por ejemplo, como en mi niñez, a mí nunca fue algo así que me explicaron qué es la Semana Santa, qué es el sacerdocio, ¿verdad? Y pues sí, es muy importante eso.
Y como mencionábamos, ¿verdad? La Semana Santa yo creo que vemos la asistencia Sí. en las misas de Semana Santa. Entonces también es muy fácil, especialmente para los niños, perder la concentración, ¿verdad? Entender en verdad qué es lo que está pasando. Pero tú después de que vas, o antes de que vas a misa, tomas el tiempo para, ok, mira, esto es lo que va a pasar, esto es lo que estamos celebrando. Explicarles por qué vamos a ir a misa durante la semana, porque no es regular que nosotros vayamos a misa los jueves. Entonces decirle, ok, por ejemplo, a Diego, mi hermano, ¿verdad? Decirle, Diego, mira, vamos a ir a misa jueves. Y esto es por la razón por la que vamos a ir a misa jueves. Para que ellos, o sea, yo creo que muchas veces, especialmente a los adolescentes, sí, es una tarea, o sea, es pesado. Bueno, ahorita, no sé, pero voy a la escuela, tengo tarea, y aparte tengo que ir a misa. Es lo mismo que hablábamos de la novena. Entonces, no sé, sería bonito o antes o después de la celebración de cuando vamos a misa, vamos a recibir el sacramento, que se les explique a los niños, no ni que a los adolescentes jóvenes, a los niños, que se les vaya explicando, mira, vamos a ir a misa y esto es lo que estamos celebrando y por esto es que es tan importante, para que vayamos creciendo y en nuestro conocimiento. No sé, es una idea, una invitación. Sí, yo cuando estaba niño, en aquellos tiempos, yo me acuerdo, mi abuelita, eran el Jueves Santo por la noche, íbamos a visitar los 7 altares, ¿verdad? Y eso es también como agradecimiento a Jesús que nos dio la Eucaristía. A mí me gustaba mucho porque en ese día se vendían muchos dulces de frutas, con azúcar, tratadas, ¿verdad? Pero eran dulces. Y en cada uno de los altares que llegábamos, pues comprábamos una frutita, una charamusca, muéganos, dulces tradicionales de México, y era muy bonito, ¿verdad? Yo posiblemente en ese tiempo no, como dice Roberto, yo tampoco conocía mucho de lo que era la Semana Santa, ni realmente de lo que era ser católico, ¿verdad? Pero pues yo ya participaba en esos eventos de la Semana Santa. Inconscientemente, ¿verdad? No inconscientemente, sabía que era Semana Santa porque también el Viernes Santo había una procesión de silencio, ¿verdad? Donde había cofradías y mostraban a Jesús, ¿verdad? En su pasión. Pero eso era lo que yo vivía. Yo sabía que era la Semana Santa y de qué se trataba, pero no la vivía de una manera intencional. Pues sí, intencional. Yo la vivía porque ellos me llevaban, pero de una manera que yo sintiera que realmente me pertenecía, ¿verdad? Pero no, ahora es diferente. Ahorita que mencionan esos, siempre me acuerdo que mi papá me dice que Semana Santa, que caminar a San Juan. Pero ahora veo por qué, para agradecer. Siento que por eso lo hacía. Nunca me he preguntado, pero yo creo por eso. Ya. Bueno, entonces del Jueves Santo pasamos al Viernes Santo. El Viernes Santo. Pasamos al Viernes Santo. ¿Nos quieres continuar platicando acerca de este caminar que vamos con Jesús? Pues sí, realmente, pues el Viernes Santo, ¿verdad? Ya sabemos que es un día de abstinencia y ayuno, ¿verdad? Ese día nosotros nos levantamos sin comer nada hasta por lo menos las 12 del día, ¿verdad? Pero en nuestra cultura hay algo, ¿verdad? Que realmente nos hace perder el foco de lo que es el Viernes Santo, lo que es el ayuno realmente, ¿verdad? El ayuno pues no es otra cosa más que solidarizarse con las personas que menos tienen, ¿verdad? Que más padecen y que sufren. Entonces, pues cuando rompemos el ayuno lo rompemos de una manera muy drástica, ¿verdad? Porque pues ya se tienen preparado durante el ayuno, la concentración está en preparar los manjares que vamos a comer ya después de las 12. Entonces, pues es una manera de vivir el Viernes Santo, ¿verdad? De vivir lo que realmente estamos llamados a hacer, ayuno y abstinencia de la carne roja. Pues
debemos de cambiar esos hábitos, ¿verdad? A acompañar más bien a la Virgen María, ¿verdad? Porque en ese momento, pues, ella está solita y está padeciendo el sufrimiento de la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces, hay motivos, ¿verdad? Para que ese ayuno lo podamos llevar si tanta hambre tenemos, todo eso, ¿verdad? Acompañando a la Virgen, yo pienso que no sería tan marcada tener esa hambre. Entonces, hay momentos que nosotros podemos llevar a cabo después de que se cumpla el ayuno, o comer algo, ¿verdad? Pues sencillo, ¿verdad? Que nos mitigue un poquito el hambre, pero seguir en lo mismo. Es un Viernes Santo, es un viernes de dolor, es un viernes muy intenso, y es un viernes que nosotros debemos de considerar muy, muy detenidamente. Estamos hablando, ¿verdad? Nosotros acerca de, antes de empezar a grabar, estamos hablando de que muchas veces en la Semana Santa, en la Cuaresma, caemos en un fariseísmo, ¿verdad? Que hablamos del ayuno, hablamos de la abstinencia, pero la verdad, en el ayuno o en la abstinencia dejamos de comer la carne roja, no podemos comer hamburguesa, pero sí estamos comiendo los camarones, o sea, comida que en esos tiempos ya son hasta más cara a veces, ¿verdad? Comemos más rico, como dices tú. El Viernes Santo, en la casa, nosotros, en nuestra familia, nosotros, yo pienso en mi ver, hasta comemos más rico celebramos más el Viernes Santo, o comemos más rico y más comida, más en cantidad, que hasta siquiera el domingo de resurrección, en mi opinión. Sí. Como decía mi papá, nosotros ahí en la casa, nos levantábamos, pero desde la mañana ya era pensar de qué íbamos a comer a las 12, ¿verdad? Entonces era levantarnos para empezar a preparar la comida, sí, entonces todos en la cocina preparando la comida y cada quien, mis tíos, mis tías, cada quien preparaba su platillo, y a las 12 nos reuníamos, teníamos que estar ahí a las 12 para comer, ¿verdad? Entonces, no seremos puntuales para ir a misa, pero sí para la comida, sí, bien puntuales. Sí. Entonces, sí, no, apúrate, que ya nos están esperando allá en la casa de mi abuelita. Entonces, sí, el Viernes Santo, tomar en cuenta que sí no estamos celebrando nada, estamos de luto, sí, ¿verdad? Estamos tristes. Me acuerdo también nosotros en la Semana Santa, era cuando venían mis primos de México, y nosotros buscábamos ir a buscar, nos íbamos a Six Flags, o irnos al parque, o irnos al mall, o lo que sea. Estaban mis primos, y como dice mi papá, aunque ya conocíamos lo que estábamos celebrando, nos fastidiaba tanto que el viernes decía mi mamá, no, hoy no se sale, hoy no se celebra nada, porque hay que estar en casa. Pero sí, entonces hay que regresar a lo mismo, como les comentaba de la cena. Nosotros, bueno, no sé si me estoy adelantando, pero en las prácticas, o sea, en lugar de estar disfrutando de esos manjares, como dice mi papá, ¿verdad? Ser más conscientes de que no estamos celebrando, estamos de luto, estamos tristes. Entonces, ser intencionales. Yo creo, por ejemplo, yo no sé si sea porque ya tengo a mi niño, pero pensar en prácticas en la casa que podemos usarlos como momentos de enseñanza para los niños o nosotros mismos. Yo en Viernes Santo es caracterizado o se practica mucho lo que es el Via Crucis, ¿verdad? Hay que orar con el Via Crucis, y yo creo que será bueno para los niños, porque nosotros, por ejemplo, nosotros que somos, ¿cómo se les dice? Católicos de cuna, que nacimos desde chiquitos, somos católicos, y a veces tomamos por hecho o no nos damos cuenta de muchas de la riqueza de la fe que tenemos crucifijos por todos lados, ¿verdad? Aquí puedes encontrar dos, entonces a veces ni siquiera nos damos cuenta qué es lo que estamos viendo en un crucifijo. Entonces yo creo que será bueno para los niños, o ni siquiera para los niños, para adultos también, hacer esa reflexión con el Via Crucis, orar del Via Crucis,
porque es algo que se debe de hacer, y yo me acuerdo mucho que cuando íbamos allá a San Marcos, que era el Via Crucis, ¿cómo se dice? Viviente. Y en inglés se le dice the Life Station, ¿verdad? Y íbamos, damos toda la vuelta a la parroquia acompañando a Jesús, ¿verdad? Y era, para mí, yo me acuerdo que no me gustaba porque era un caminar, y aquí siempre hace calor en esos tiempos, y para mí era, no, es que yo no quiero ir, pero de todos modos era mi deber, ¿verdad? Pero yo creo que si vamos reflexionando, tomar fuera de ese caos, no caos, ¿verdad? Pero es que cuando estamos en la parroquia y cuando hay tanta gente, a veces en todo eso, pues perdemos la concentración. Pero hacer las estaciones de la cruz, o el Via Crucis, perdón, en la casa, y ir con los niños viendo ese relato, ¿verdad? Ya sea con, no sé, hojas para que coloreen los niños, o leyendo ¿cómo se llaman? Los pasajes de la Biblia donde se va narrando todo esto que está pasando. Pero reflexionar como familia, y hasta puede haber un comentario, hacer comentarios, preguntas, ¿por qué? ¿Quién es este personaje? Pero en verdad, o sea, interactuar con la narración de este Via Crucis. Obviamente hacer las oraciones, pero también tomar un tiempo para en verdad reflexionar y darnos cuenta qué es lo que estamos viendo en este crucifijo, que como católicos, ¿verdad? Siempre hay un crucifijo en todo hogar católico. A veces hasta lo llevamos aquí colgado, y que nos damos cuenta que traemos un Jesús crucificado. Sí, es muy importante saber y entender, ¿verdad?, lo que está detrás de ese crucifijo, ¿verdad? La tortura, ¿verdad?, que le dieron a Jesús es algo que realmente, pues él nunca debió de haber, por lo que nunca debió de haber pasado, ¿verdad? Y el hecho está en que nosotros sabemos que fue por nosotros, ¿verdad? Pero como si no lo fuera. Uh-huh. O sea, somos, no sé, pasamos de ladito, ¿verdad?, por ese sufrimiento que él hizo. Y gracias a eso nosotros estamos recibiendo la bondad, el amor de él, por todo lo que nos vino a enseñar en sus 3 años de evangelio, ¿verdad? En su ministerio él nos vino a decir que tenía una buena nueva, que nosotros estábamos llamados teníamos la oportunidad de llegar a la gloria de Dios, ¿verdad? Que teníamos que hacer su voluntad. Él nos dio los sacramentos como herramientas para seguir nosotros, perseverar en el camino hacia esa vida eterna, ¿verdad? Ese sufrimiento, ¿te imaginas la gente que no sabe todo lo que hay detrás de este Cristo, martirizado? Nosotros lo podemos ver, ¿verdad? Como tú dices, en los Cristos, con sangre, con su corona de espinas, doliente. Lo que nosotros vemos en el Cristo, pues posiblemente sea una mínima parte de lo que es una realidad. Si nosotros estuviéramos conscientes de lo que fue realmente el martirio que él sufrió, en su flagelación, esa flagelación, ese castigo solamente eran cierto número de latigazos, y era un escarmiento. Con él se ensañaron, le dieron muchísimas veces más la cantidad de latigazos que él debió haber recibido. Pero eso no es todo, ¿verdad? Las correas gruesas y pesadas de cuero de alrededor de unos 20 centímetros, no era solamente eso, ¿verdad? Tenían un mango con lo que se agarraba, pero encima de todo esto, esas correas tenían en su terminación, incrustaciones de metal de tipo de navaja, como navaja, o incrustaciones de hueso, ¿verdad? Hueso que
rasgaba. Es por eso que nosotros cuando vemos esas imágenes que nos muestran a Jesús con la piel desgarrada, es el producto de los latigazos. O sea, esa gente pues nosotros decimos ensañar, ¿verdad? Cuando deposita todo su coraje, todo su odio sobre la humanidad de Jesús, y es por eso que Él está tan con esas llagas, ¿verdad? Tan profundas y sangrantes. Después de eso es llevado a lo que es lo que nosotros vemos en la pasión de Cristo, lo que vemos como ya se me fue la palabra, ¿verdad? La representación que se hace. Ahí te imaginas toda la sangre que él pierde, todo el esfuerzo. La cruz no era liviana, la cruz era muy pesada. Entonces cargarla, que él cayera durante esas caídas que él tuvo, la cruz cayendo encima de él, la pérdida de sangre, cada vez menos energía. Y el hecho de que había pasado la noche anterior también lo había tenido en vela, sí. No, me comentaba Matthew, cuando trabajaba con Matthew en San Marcos, en Youth Ministry, me comentaba que ellos cuando fueron a la Tierra Santa, uh-huh, que llegaron a ver donde lo tenían encarcelado antes de su crucifixión, bueno, de los latigazos y todo lo que tuvo que pasar. Comentaba de que lo tenían amarrado y no se podía dormir porque dice que lo tenían como en un tipo de alberca, y donde él cuando se empezara a dormir se despertaba, porque se metía al agua. Entonces no me acuerdo los detalles, pero si no me equivoco, o sea, sí, no, pero el desvelado, y aparte de todo lo que mencionabas, sí, una de las escenas, para que nos demos una idea más o menos de lo que pasó Jesús, sí, la pasión de Cristo que dirigió Mel Gibson, es una de las escenas, tantas películas de miedo que hay, tantas películas que hay que tanto matanza y todo eso, pero esa ha sido la escena que más me impactó, y yo nunca la he podido ver sin un nudo en la garganta y escalofríos. A mí sí es una de las escenas más impactantes que yo he visto. Es por eso que yo me refiero a que lo que nosotros vemos es una mínima, uh-huh, parte de lo que realmente vivió Jesús, ¿verdad? Y con todo y esto nosotros somos muy, pues no le damos el valor, el agradecimiento más que valor, ¿verdad? El agradecimiento a todo lo que Él hizo por nosotros. Nosotros, si Él no hubiera pasado por todo esto, nosotros hubiéramos tenido la muerte eterna, ¿verdad? Y gracias, uh-huh, a Él nosotros tenemos la oportunidad, porque todavía depende de nosotros, claro, que nosotros lleguemos a tener, hacer su voluntad, ¿verdad? Y ir a la casa de Dios, pero depende de nosotros todavía. Y uh-huh, ahorita como están las situaciones en esta sociedad muy revuelta, entonces creo que las posibilidades se nos complican un poquito más. Pero Dios es bien grande, Él como nosotros sabemos, Él siempre está presente con nosotros, Él no se aparta de nosotros. En muchos momentos nosotros nos apartamos de Él, pero Él está siempre fiel a nosotros, ¿verdad? Nosotros somos los que somos infieles y Él está siempre cumpliendo sus promesas. Y si Él nos dijo que en la última cena, ¿verdad?, que Él iba a estar con nosotros hasta el final de los tiempos, es porque Él en este momento está con nosotros. Así es. No, y eso nos lleva, bueno, nosotros en estos momentos, como dices tú, o sea, no queda en nosotros, y ¿cómo te iba a decir? Entonces nosotros vemos cómo reaccionan también los apóstoles, ¿verdad? Estos discípulos que lo habían acompañado por 3 años, ¿verdad? Viviendo con Él, conviviendo con Él, haciendo todo lo que hacían, lo hacían del lado de Jesús, ¿verdad? No se apartaban de Él para nada. Y que la reacción que ellos tienen. Entonces, tomar eso en cuenta, que sí, nosotros siempre
que nos alejemos, pero siempre que regresemos a Jesús, ¿verdad? Vemos a un Pedro que lo niega, pero hacen una comparación de que, por ejemplo, Judas lo traiciona y no es capaz, no tiene la humildad de arrepentirse, ¿verdad? Él toma las consecuencias de su propia mano, él se suicida, se cuelga. A comparación de Pedro, que también lo niega, pero Jesús usa esa oportunidad para redimirlo, ¿verdad? Ya después vemos que le pregunta, así como lo niega 3 veces, también tenemos la oportunidad que Jesús usa 3 veces para entregarle a él la iglesia. A mí me gusta mucho ese pasaje de la Biblia que es Pedro, ¿me amas? Uh-huh. Sí, Señor, sí te amo. Pedro, ¿me amas? Sí. Sí, al último le dice, Señor, tú sabes que te amo. Sí, entonces nosotros regresamos otra vez que a veces nosotros le tenemos que dar su lugar a Jesús, ¿verdad? Y a veces sí nos vamos a descarriar, nos vamos a salir del camino, pero siempre que regresamos Él nos va a dar oportunidad y nos va a usar esas desviadas para redimirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y efectivamente, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, los amigos de Jesús, que son los santos, ¿verdad? Uh-huh. A mí me gusta mucho y me da mucha esperanza, ¿verdad? Conocer la vida de los santos, cómo ellos vivieron una vida tan mundana como nosotros, que hemos tenido muchos errores en la vida. Llega un momento en el que nos arrepentimos y buscamos buscamos el camino de santidad, ¿verdad? Tenemos el ejemplo de San Francisco de Asís. A mí me encanta la vida de San Francisco de Asís, ¿verdad? San Agustín también. Entonces ellos, no una vida igual, pero muy semejante, ¿verdad? Ellos vivieron una vida mundana, o sea, fuera de lo que eran las cosas de Dios, pero mira cómo terminan. Entonces, una muestra muy grande, ¿verdad? Que nosotros tenemos también la misma posibilidad de vivir una vida de santidad. Entonces nuestra perseverancia es, y como decíamos al principio, ¿verdad? Entre más oración es mayor crecimiento en santidad y mayor comunión con Dios, y esa es la esperanza, ¿verdad? De vivir un camino, pues no digamos recto, ¿verdad? Porque tenemos muchas altas y bajas, pero siempre yendo a la presencia de Dios, siempre poniendo la mirada en la vida eterna, ¿verdad? En la gloria de Dios. Muy bien. ¿Y en Santa Ana no van a tener algún tipo de adoración a la cruz? Sí, entonces en este día, y que bueno nos recuerdas, porque este Viernes Santo no se celebran misas, no hay misas. Pero lo que acostumbramos nosotros como católicos es obviamente el Vía Crucis. Entonces en Santa Ana, no sé en San Marcos que lo vayan a hacer, pero nosotros en Santa Ana lo tenemos a las 4 del Vía Crucis. Y la veneración de la cruz que se celebra, porque como digo, no es misa, pero es servicio y va a ser a las 7:30. Entonces sí es la costumbre, en lugar de ir a misa ese día, de todos modos tenemos celebración, tenemos la oportunidad de celebrar, bueno, no celebrar, pero reunirnos como comunidad y hacer esa veneración a la cruz. Sí, es con lo que cerramos, ¿verdad? Lo que es el Viernes Santo, con la adoración de la cruz y pues ya. Y luego pasamos al día más importante, ¿verdad? Porque el sábado todo, si no me equivoco, todo está tapado, se tapan los altares, se desropan, desde el viernes. Jesús, el Cristo está cubierto. No, desde el jueves. Desde el jueves, sí. Desde el jueves los altares se desvisten, y luego el sábado otra vez, pero llegamos al sábado de gloria, que es la celebración, veníamos hablando, ¿verdad? Es la celebración más grande para nosotros, es el momento más importante del año litúrgico, ¿verdad? Este día, y es cuando nosotros tomamos los catecúmenos, la gente que no ha sido bautizada, adultos no bautizados, y que entran a la iglesia y se reciben, y entran, es muy bonito porque hemos tenido nosotros ahí en la parroquia un poquito de debate, obviamente estamos en pandemia, y la preocupación del distanciamiento social, y de los cubrebocas, ¿verdad? Pero esa imagen, hay que ser honesto, yo
siendo honesto, a mí el sábado de gloria, a mi mamá siempre le ha gustado ir a esas misas. Nosotros íbamos desde chiquitos, nos llevaban a la catedral, era de que íbamos a la catedral y nosotros nunca durábamos toda la misa despiertos. Eran tantos bautizos y tanta gente que se entraba a la en comunión con la iglesia, que nosotros para cuando terminaba estábamos bien dormidos. Era en la noche porque no se celebra hasta que se baja el sol, ¿verdad? Oye, llegaron algunos sábados de gloria que a las 12 de la noche estábamos saliendo. Sí. O sea, era muy, muy largos. Entonces ellos pues sí estaban chicos y se quedaban dormidos. Y yo el aprecio para este día llegó cuando yo empecé a trabajar en ministerio. Ya ni siquiera como voluntario, sino trabajando en el ministerio, en verdad, porque yo trabajaba ya con los adolescentes y los acompañaba en ese camino de los sacramentos. Entonces yo ya encontré un aprecio más grande para lo que es el sacramento y la importancia del sacramento. Y entonces, sí, nada más. Pues yo desde que trabajé ya de 2014 en adelante, yo empecé en verdad a disfrutar plenamente de esos sábados de gloria, cuando íbamos a San Marcos y igual, o sea, estaba llena la iglesia. Si no llegabas a tiempo, era de que estabas parado en el Nartes, así parado, lleno. Y otra vez cuando entré a trabajar a Santa Ana, yo entré como coordinador de formación para adultos y estaba trabajando con el programa de Rica. Igual fue algo hermoso, porque sí vemos tanta gente que sí pasa su formación y en verdad, o sea, ellos están listos y tienen ese deseo de entrar en comunión con Cristo. Entonces, sí, bueno, aparte de Rica y aparte de los bautizos, es el momento más importante. Tenemos el Cirio Pascual, que se bendice, y todo el rito tan hermoso, donde entra la luz de Cristo y luego se comparte con los catecúmenos, y luego los catecúmenos van compartiendo con la comunidad y se llena la comunidad o sea, las luces generalmente están apagadas y tú nada más ves cómo se van prendiendo todas las velas. Y es algo hermoso, porque vemos de la oscuridad, porque Cristo estaba muerto, pero ha resucitado, ¿verdad? Sí, eso es realmente lo que es el Cirio Pascual, ¿verdad? Yo me acuerdo, esto lo aprendí, yo lo vi por primera vez en la iglesia de Santa Mónica. Ahí ya pues aquí en estos tiempos se tiene que echar mano de la tecnología, ¿verdad? Ya ven como a qué hora se va a oscurecer, a qué hora se va. Y eso es más o menos, ¿verdad? Con la caída de la tarde y la entrada de la noche, afuera se prende una fogata. Y con esa fogata se prende el Cirio Pascual. Y esa es la luz de Cristo, ¿verdad? Lo que simboliza la luz de Cristo. Entonces de ahí se hace la peregrinación hacia adentro de la iglesia y todos vamos con una velita, ¿verdad? Al momento en que la iglesia está completamente oscura, la gente va entrando con su velita y el Cirio Pascual, ¿verdad? Por delante y se va viendo la luz, como la iglesia se empieza a iluminar poquito a poquito con la entrada de toda la iglesia, ¿verdad? Toda la gente que estamos entrando y al final se prenden las luces y ya se manifiesta la luz de Cristo, ¿verdad? Y es lo que realmente el Cirio Pascual nos muestra, ¿verdad? Que los signos que tiene el alfa y el omega, que es Jesús es Dios, es el principio y el fin, y que pues el tiempo le pertenece a Él, y que este año pues es completamente de Él, ¿verdad? Uh-huh. Es de su propiedad, y hasta el año que viene entonces se volverá a refrendar nuevamente lo que es la bendición del fuego, ¿verdad? Lo que es la bendición del fuego y cómo empieza a iluminar nuestra iglesia, Cristo. Yo creo que en realidad nunca he atendido una de esas, la mera verdad. Pues el sábado, este sábado te invitamos a que, porque sí, siempre es algo hermoso. Y es tarde y a veces sí sales cansado y obviamente
un poquito de desvelo, pero no nos desvelamos por cosas menos importantes. Y sí, es muy, muy bonito. Sí, te invito en Santana, vamos a empezar nosotros la celebración a las 8. Entonces, si nos quieres acompañar. Pero sí, yo también. Entonces, en esta celebración, aunque cae en sábado, técnicamente ya es vigilia pascual. Entonces ya estábamos celebrando el domingo. Ya es el domingo de resurrección. Es la víspera del domingo. Sí, así es. Sí, después de esto, de la bendición del fuego nuevo, viene la liturgia de la palabra, ¿verdad? Donde se leen los 7 lecturas del Antiguo Testamento, y también así se viene después la liturgia bautismal, y después la liturgia de la Eucaristía, y ya se concluye con lo que es la vigilia pascual, y pues esa es una de las celebraciones más significativas, y va de acuerdo, ¿verdad?, con lo que estamos hablando del Tríodo Pascual. Y esto es para darle renombre, para darle al gozo de lo que va a suceder en el domingo de resurrección, ¿verdad? Para celebrar lo que es el evento más grande, ¿verdad? Si Jesús en su ministerio hizo tantos milagros, ¿verdad?, que sanó a los enfermos, a los leprosos, a los inválidos, y tantos milagros que nosotros vimos, pues la resurrección es el más grande milagro, ¿verdad? Porque nadie, absolutamente nadie, lo ha podido hacer, ni nadie lo podrá hacer, ¿verdad? Es un hecho único. Entonces ese es el milagro más grande. Y con él se cumple todas las promesas que él nos hizo, ¿verdad? Es lo que venía. Me fui a cortar el pelo, por eso se había dado cuenta. Y a mí me corta el pelo mi primo, ¿verdad? Estamos hablando así del trabajo, cuando le llega más trabajo, etcétera. Y entonces él sabe que yo trabajo en Santa Ana y me dice, no, y entonces ustedes van a estar, dice, no me acuerdo por qué me dijo, pero dijo, pues pide el día de descanso. Le dije, no, hombre, yo no puedo. Le dije, es el día más importante para nosotros en la iglesia. Le dije, y dice, ¿a poco sí? Entonces, pues, en eso entramos en diálogo y veníamos hablando de eso antes de empezar a grabar, que nosotros, como celebramos mucho la Navidad, ¿verdad? Es para nosotros, obviamente, y como hispanos, las posadas y tanta celebración que nosotros tenemos en preparación, el Adviento, en preparación para Navidad, y es una celebración para nosotros muy bonita y muy importante porque nace nuestro Señor, ¿verdad? Nace el Mesías. Pero veníamos hablando, ¿verdad? Como la Pascua, aunque obviamente la Cuaresma, estamos preparándonos, el Tríodo Pascual, estuvimos hablando cómo no es algo tan bonito, es algo triste, es algo fuerte, es algo impactante, pero no necesariamente bonito, hasta la Pascua, ¿verdad? Entonces, este momento, el domingo de Pascua, el domingo de Resurrección, es el momento más importante para nosotros como católicos, y hay que tomar eso en cuenta, ¿verdad? Hay que en verdad celebrarlo como si fuera tal. Pero nosotros como familia, como hispanos, siempre es el 24, celebramos, cenamos, es una reunión, pero en verdad yo no creo que es una costumbre que el domingo hagamos lo mismo. Entonces en verdad sí hay que darle su lugar, ¿verdad? Hay que en verdad darnos cuenta que este es el momento, porque sí, si Jesús nace, ¿verdad? Obviamente, si viene y nace y vive, crece, hace milagros, ¿verdad? Lleva a los discípulos y hace todo, ¿verdad? Pero y si muere y no resucita, no es el Mesías, ¿verdad? Si no resucita, queda en un profeta, o como dicen las otras los hermanos esperados. Sí, ¿cómo se llaman? Los musulmanes dicen, ¿verdad? Fue un profeta. Ellos saben que existió. Los judíos igual dicen que Jesús existió y dicen, no, fue un profeta o fue un rabino o lo que tú quieras. Queda como una persona histórica que vivió, pero si en verdad nosotros no creemos, si nosotros en verdad creemos que Jesús resucitó, entonces ahí es lo que lo separa de un profeta, de un rabino, de un hombre común y corriente a llegar a ser el Mesías, a ser el Hijo de Dios, a ser
Pues sí, Pues sí, realmente Dios. Dios encarnado. En la segunda, en la Dios Hijo, ¿verdad? Así es. Entonces, muy importante, si en verdad, o sea, le damos tanto énfasis culturalmente a la Navidad, pues hay que también hacer lo mismo, para la Pascua. Como veníamos hablando del viernes, ¿verdad? Que es el día que rompemos el ayuno y comemos como si nunca habíamos comido, y comemos comida tan rica. Hay que, pues, también dar su lugar al domingo de Pascua, domingo de resurrección, a estar con el Señor. ¿Verdad? Que no nada más sea de que, tengo que ir a misa y voy tempranito para que luego vaya a llevar a los niños a que vayan a recolectar los ¿cómo se llaman? Los huevitos o para ir más, hay que en verdad celebrar. Fíjate que el nacimiento de Jesús y la Semana Santa son eventos muy paralelos. Por ejemplo, lo que decíamos, ¿verdad? En el Adviento nosotros nos preparamos para la venida de Jesús. Vivimos el 24 por la noche y celebramos el día 25, ¿verdad? Y todo se acaba, ¿verdad? Esa preparación que nosotros hicimos, pues nada más fue para 2 días. La gente no sabe que realmente se termina hasta el bautismo de Jesús, ¿verdad? Toda esa celebración no termina el domingo. Exacto. Termina hasta el bautismo del Señor. Aquí nosotros nos preparamos durante la Cuaresma y la Pascua no se termina el domingo. La Pascua se termina hasta Pentecostés. Exacto. Nosotros tenemos la octava de Pascua, tenemos las manifestaciones de su resurrección y hasta los 40 días, ¿verdad? Y Él se manifiesta nuevamente hasta Pentecostés, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, son eventos que realmente, y mucha gente no lo sabe, ¿verdad? Yo a veces ya veo el día 26 los arbolitos de Navidad, ya para que el camión de la basura pase por ellos y todo eso. Entonces, pues eso es realmente lo que tenemos que tener conciencia, ¿verdad? Si Jesús vino el día 25 de diciembre y se manifiesta, ¿verdad? Se hace presente en nuestra humanidad, ¿verdad? Jesús viene y habita con nosotros durante esos 30 años y esos 3 años de ministerio y concluye con su resurrección. Es Jesús, ¿verdad? Es Dios que nos manda a su Hijo para que nos enseñe, para que nos diga que tenemos la posibilidad de ir al cielo, de ir a participar de su gloria y que nos lo muestra, ¿verdad? Aquí está la prueba de todo lo que Él les vino a enseñar. Aquí se cumple en la resurrección, como tú dices, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros debemos estar realmente conscientes, ¿verdad? De que si Él nos dijo en la última cena, la institución de la Eucaristía, que esa era su sangre, que ese era su cuerpo y que Él estaba presente hasta el final de nuestros tiempos, se cumple, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué no ir conscientemente a la Eucaristía y saber que estamos recibiendo a Dios en su mismo cuerpo y en su misma sangre. Así es. ¿No? Y cómo cambia la iglesia, ¿verdad? De tristeza, de luto, a estar todos felices y a la gloria, contentos. Así es. Es un cambio drástico. Así es. No, si la liturgia, se canta el Aleluya. ¿El Aleluya? No, ¿No se canta o sí? ¿El domingo? Los domingos, sí, los domingos en la misa, sí, pero ahorita en estos días de fiesta, no. No, sí, entonces, se cambia visualmente, pero ahora, venimos diciendo todos los días de la Semana Santa, ¿de qué manera podemos celebrar? Entonces, para el domingo, obviamente, es un día de familia, muchas familias se reúnen, es el convivir, pero mi invitación para los que nos acompañan es, si no tienen un altar en casa, desde el domingo empezar un altar que puedan adornar, decorar por el resto del año, ¿verdad?
Si ya tiene un altar, entonces tomarle, como decíamos, desde el jueves en la noche, se desviste, se les quita todo, que mañana para nosotros, ya si lo van a escuchar ustedes mañana, entonces ya mañana será jueves. Entonces desde el jueves se desviste, se quita todo y ya otra vez el domingo lo vuelvan a decorar, poner su mantel blanco, pero sí, yo creo que hablábamos de la oración, hablábamos de la vida de oración, de acompañarnos con Jesús, pero yo también pienso que un altar, yo me acuerdo mucho cuando nosotros por primera vez preparamos el altar ahí en la casa de mis papás, de ustedes, para mí era muy bonito. Yo hasta me acuerdo que yo en mi cuarto quería tener un altarcito. Entonces nosotros aquí desde el año pasado tenemos nuestro altar, un poquito descuidado como lo verán acá, pero sí, entonces ser más intencionales con tener un altar, dedicarle un lugar en nuestro hogar visible a nuestro Señor. Que cuando sea tiempo ordinario ponerle una decoración verde, cuando entremos en Adviento, pues decorarlo de Adviento. Entonces, si no tienen altar, que lo preparen desde el domingo. Si ya tienen uno, el jueves asegurarse de que lo desvisten y volver como dices tú, ¿verdad? En la iglesia vemos tanta diferencia y que también nuestro hogar refleje ese cambio litúrgico. Entonces ya nos estamos alargando un poquito de tiempo. Este va a ser el episodio más largo que hemos tenido, pero no sé si quieran, antes de terminar, antes de cerrar, algunos comentarios, algo que nos haya pasado. A mí me gustaría decir algo sobre la resurrección, ¿verdad? Que claro. La resurrección de Jesús no solo fue una prueba de su omnipotencia, ¿verdad? También confirma cuando todo lo que nosotros ponemos en sus manos, tenemos la seguridad que Él nos perdona, ¿verdad? Que Jesús vive con nosotros, que sabemos que nuestros pecados han sido perdonados por el hecho, ¿verdad? De que Él nos redimió de todo ese pecado en la cruz. Entonces, que nosotros ya no somos esclavos del pecado, ¿verdad? Que ahora estamos con la dicha de saber que nosotros podemos tener parte en la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, con eso me gustaría quedarme, ¿verdad? Que seamos agradecidos por todo eso que Él pasó y que tomemos conciencia, ¿verdad? De que el mérito es todavía más grande solamente de ser perdonados para poder tener parte en la gloria de Dios. Uh-huh. Que esa es la esperanza con la que todos debemos vivir. Pues no, nomás recordar por qué lo hizo, por el amor que nos tiene cada uno de nosotros. Así es. Bueno, entonces con eso terminamos y nada más sí recordar que estemos donde estemos, ¿verdad? Así se llama el podcast Hombres de Poca Fe, ¿verdad? Recordamos que estemos donde estemos, seamos seguidores, discípulos de Cristo, seamos ¿cómo se llama? Novatos en el camino. A veces nos distraemos, a veces dejamos que la tormenta nos distraiga y caemos en el agua, ¿verdad? Ese es nuestro logo. Entonces el punto es que siempre Jesús está ahí para sacarnos otra vez. Entonces, si en esta Semana Santa, como mencionaba Roberto, a veces nos distrajimos, en la Cuaresma no hicimos todo lo que queríamos hacer. Nunca es muy tarde, en verdad. Mañana entramos en el Triduo Pascual, la temporada más intensa de nuestra jornada espiritual. Entonces hay que agarrarnos otra vez de la mano de Cristo y regresar al caminar, y tomamos en cuenta que no va a ser la última vez que nos vamos a tropezar, que vamos a quitar la mirada de Jesús, pero que siempre seamos humildes, lo suficientemente humilde para agarrarnos otra vez de la mano y seguir el caminar. Entonces, con eso cerramos este episodio de Hombres de Poca Fe y terminamos con una oración. Roberto, ¿quieres hacer la oración? Así, algo así. Nos ponemos en la presencia del Señor, del Padre y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí esta noche. Gracias por todas las bendiciones que nos regalaste esta semana. Espero que nos sigas bendiciendo para el resto de esta semana. Y pues gracias por
por todo lo que haces por nosotros, y te pido que nos des la oportunidad de llegar a nuestros hogares sanos y salvos. Amén. 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 Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Nos veremos pronto. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos.